¿Qué está pasando en nuestro país con los denominados manicomios? Cerca de 700 personas están distribuidas aquí en el Uruguay en distintos centros. Ahora bien, ¿qué pasa con esa promesa de cerrar precisamente estos centros? Hace algunos días el gobierno presentó una estrategia de salud mental para este periodo. ¿Por dónde pasan esas prioridades? Por ejemplo, ¿cuáles serán los roles de los psicólogos, de los psiquiatras? ¿Qué pasa con la vivienda? Un tema importantísimo en este asunto. De todo eso estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Dobe. Necesario hablar de este tema, será el tema de hoy aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Ya tenemos a una especialista, Cecilia Baroni. Yo si empiezo a decir tu currículum se me va el programa Cecilia, pero lo voy a resumir de esta manera. Magíster en Psicología, en Educación, doctora en Historia y una vida profesional dedicada a la salud mental. Más o menos anda por ahí. Bienvenida a Lado B. Bien, ¿Cómo anda? gracias. ¿Una vida dedicada a la locura? También, claro. Ajá. Pero viste que cuando hablamos de locura es como cuando decir manicomio. Yo dije Exacto. manicomio a propósito ahora. Sí, hay cosas que no se hablan porque a veces todavía siguen dando miedo, ¿no? O queremos tener como vidas normales, entre comillas, y hacer como que nada pasa. Tiene mala prensa la locura. Sí, tiene mala prensa. Capaz que ahora un poquito mejor porque hay una locura linda que circula y produce y que está también reconocida. Pero a partir también de que los humanos empezamos a darle mucha importancia a la razón, la locura quedó como, o la sin razón quedó como por fuera, ¿no? Pero parte de algunas concepciones, algunas que también sustentan estos cambios y estas modificaciones, tienen que ver con que la locura es parte de todos, de toda la humanidad. Sería un patrimonio de la humanidad. Más o menos. Y aparece y desaparece porque todos tenemos situaciones límite y bueno, y hay personas que capaz que la padecen siempre o la padecen con mucho más frecuencia y ahí uno puede hablar de determinados cuadros o determinados padecimientos. Pero bueno, sí, hay cosas que tienen muy mala prensa y hay otras invisibles. Por eso también me parece interesante ahora cuando vos abrías y decías manicomios. Bueno, sigue habiendo instituciones manicomiales en nuestro país. ¿Qué te genera que pase eso acá en Uruguay, que todavía tengamos manicomios? Me da mucha vergüenza. Y más cuando uno va y recorre y se va formando y conoce otras experiencias, me da vergüenza porque en estas instituciones que surgen, miren, etimológicamente sería un lugar para compensar o estar o tener, alojar, dirían algunos, las manías, ¿no? Aquella cosa que nos saca de cuerpo, de energía, etc. Y hay un autor argentino que va a estar estos días por acá, Marcelo Persia, que él dice que prefiere pensar que el manicomio son esos espacios donde se mortifica a las personas, ¿no? Donde se iba a alojar y contener y capaz que uno salía, ¿no? Entonces son lugares donde pasan muchas cosas porque son lugares que todavía no han logrado abrirse. Digo lugares y generalizo porque por suerte en Uruguay tenemos solamente 2, pero en Argentina tienen como 50, en Brasil tenían como 90 y ya llegaron a cerrar muchos hoy creo que están 40 abiertos. En Italia ya no hay más y esa reforma llevó, por ejemplo, desde el 80 hasta el 2000, en todo ese periodo lograron cerrar 72 manicomios. Entonces, cuando vas por ahí o cuando ves lo que pasa o cuando transitas, cuando hablas con los familiares, cuando hablas con los propios usuarios, y te da mucha vergüenza y mucha impotencia, ¿no? El trato, la denigración, la desidia, el olvido. Bueno, hay un montón de cosas que además hacen pensar que en vez de un abordaje para que uno esté mejor, es como un castigo para el que
se siente mal, ¿no? Bueno, tomo eso. Recuerdo también que están Antonio Ladra y Mauro Casas, ya los vamos a incorporar a la charla, pero con respecto a estos centros hay una cuestión también vinculada a los derechos humanos y a la violación de los derechos humanos, ¿no? Porque también esa mirada tiene que estar presente cuando hablamos de este tipo de centros. Sí, sí. Y además, ojo, también por las dudas, porque yo sé que enseguida empieza el debate, no estamos hablando de internaciones cortas, ¿no? Que en general hoy se están promoviendo interacciones que no sean más de 40 días, pues las personas se compensan y pueden volver a su casa, a su trabajo, a la comunidad. E inclusive no tendrían a veces en algunos cuadros ni cortar su trabajo, ni su estudio, ni nada, digamos, ni sus redes. Se ha maltratado mucho a la locura en este sentido y por eso la ley es muy importante. Porque en el artículo 3, por ejemplo, se establece todos los derechos para todos los que podríamos llegar a ser usuarios de salud mental, entre ellos las visitas, el derecho a llamadas, bueno, un montón de cosas que hoy, por ejemplo, en hospitales generales las vivimos todos como usuarios, ¿no? Podemos entrar y salir, es más, en algunos... Todavía quedan algunos hospitales generales que tienen, digo generales porque abordan muchas problemáticas, que tienen horario como restringido, ¿no? En un horario de la tarde, por ejemplo. Pero en general, en un hospital se tendría que poder entrar y circular y salir y algunos lo están llevando adelante. Y esas cosas tienen que ver con poner a la persona en el centro, sus cuidados, lo que necesita, sus abordajes. Y en otras situaciones, bueno, ver también, evaluar, tiene que tener visitas ahora, no conversado, acordado, pero no como una cuestión solamente que el profesional o los que atienden son los que opinan o dicen lo que hay que hacer y el otro no entra. Ese primer punto es el más importante para los derechos humanos de las personas, sentirse respetado en sus decisiones. Ahora, hay una promesa también de cerrar estos centros, ¿no? ¿Qué pasó allí? Sí, ojalá no sea una promesa porque me suena muy religioso. Hay un compromiso que logramos que se hiciera cuando se aprobó la Ley de Salud Mental, hubo un compromiso hacia el 2025. Ahora la ley es otro capítulo porque allí deberíamos hablar de la reglamentación, de los recursos que se le destinaron o que no se le destinaron a esa ley también. Pero en ese compromiso de cerrar estos centros, ¿cómo estamos parados hoy? Y estamos parados en que logramos que digamos que corriera el plazo para el 2029 con un nuevo compromiso y la elaboración de un cronograma de cierre o de transformación, porque también esos están en debate. Y tuvimos un pequeño problema, por eso otra vez estamos en este medio de hacer difusión sobre la problemática, que para nosotros es dramática, y es que en el marco de la discusión de la ley de presupuesto, en el artículo 38, que es el que establece la prohibición del ingreso a los centros monovalentes y asilares, como las colonias o el Vilar de Bo, y su cierre, bueno, en el marco de esa ley se borra el artículo que prohíbe, la oración dentro del artículo fue borrada, eliminada, la que prohíbe los ingresos y sí se cambia la fecha. Entonces, el mensaje para nosotros es ¿cómo? Si dejas ingresar pero vas a cerrar, no vas a cerrar. Entonces se generó un malestar, una desconfianza que los primeros en señalarla fueron la Institución de Derechos Humanos y luego nos sumamos muchas organizaciones, incluido la Sociedad de Psiquiatría, la Coordinadora de Psicólogos, la Comisión por la Plena Implementación, que es donde también estamos nucleadas muchas organizaciones de familiares, de usuarios y organizaciones sociales de salud mental y derechos humanos. Entonces, claro, ahora que trajiste la palabra promesa, uno se asusta más, ¿no? Porque un compromiso, por lo menos la confianza podría estar, la confianza y todo el trabajo que nos lleva cotidiano, ¿no? Ustedes imagínense que esto no es solamente, nos dimos cuenta de esto y salimos a hacer lío, que también es en el lugar que se nos suele poner, porque acá hay muchos familiares, usuarios que sostienen, técnicos. Bueno, en el caso mío coordino un proyecto en el cual les podría decir que el 80% son militantes voluntarios. No me gusta la palabra voluntarios, pero son militantes de la salud mental. Porque o no hay convenios o no hay presupuesto o no hay interés en el modo de abordaje. Pero lo que sí a nosotros nos interesa es seguir demostrando que se pueden hacer las cosas de otras maneras, ¿no? Porque si no... Y capaz que soy un poco duro con esto, pero ¿por qué no se cierran? Porque es más fácil tenerlos allí encerrados, hasta incluso hay una cuestión económica, ¿no? Que es más barato tener esos centros y las personas allí que buscarles otras soluciones y otras alternativas. Sí, yo creo que hay de todo eso y también hay tensiones e intereses que hacen que eso se mantenga, ¿no? Digamos, a ver, tenemos un país que tiene una cultura del encierro y que muchas instituciones del encierro, por ejemplo las cárceles, una buena noticia estos días es el cierre de
¿cómo se llama?, del centro Cufré. O sea, tenemos niños encerrados, adolescentes encerrados, jóvenes encerrados. O sea, tenemos algo que implica que validamos este tipo de abordaje y que es más barato, como vos decís, pero el costo es muy alto, el costo para el sujeto, ¿no? Y el costo para las comunidades y las familias. Entonces, algo tenemos que poder pensar como sociedad que la solución es encerremos a todo lo problemático o lo que no tenemos, porque además sí, no da rédito. Esto no se ve como una inversión para que seamos un poco más saludables como país, se ve como un gasto. Entonces, cuando se ve como gasto, estás dando señales a la población también, ¿no? Queda claro que cuando hablamos de salud mental hablamos de muchas cosas, ¿no? Antonio Ladra, ¿qué dice? ¿Cómo andás? ¿Estás todo bien? Bien, y vos, un gusto tenerte por acá. A ver, Cecilia, viste que cada vez que pasa algún episodio que sale de los titulares de los diarios, de las redes, de los medios de comunicación, dice, y lo que pasa es que tenemos un problema de salud mental. Total. Entonces, el viernes un policía mató a su exnovia, mató a sus suegros, después se suicidó. No hemos terminado de asimilar ese hecho, 4 muertos en una tarde. Total. No hemos terminado de asimilarlo y una discusión de tránsito, un señor saca un cuchillo y mata a otro por una discusión de tránsito banal absolutamente. Entonces cuando tú planteas y juntás eso decís, sí, lo que pasa es que acá en Uruguay tenemos un problema de salud mental o estamos muy estresados o... Y yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando a ese nivel? ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? ¿Se puede diagnosticar, se puede decir cómo estamos? Sí, yo no diría que tenemos un problema de salud mental. Porque a mí me parece primero que la salud mental, por lo menos como la concebimos muchos, sería mucho más alegre y menos violenta. Tenemos un problema en todo caso de enfermedad mental o de violencia. Digo porque también nos ha pasado. De violencia asociada, ¿va? Sí, y de poca distribución de los recursos. A ver, estamos sufriendo muchas cosas que te llevan a tener problemas. Ahí sí, problemas de salud mental o problemas en cuanto a cómo llevar nosotros en nuestra vida cotidiana las emociones que se nos despiertan por quedarnos sin laburo. Por esto es terrible lo que pasó en el tránsito, digamos, en esto que vos traés. O sea, estamos mal porque me parece a mí que, entre otras cosas, el sistema también nos obliga a un punto. Nos obliga a ver, el sistema quiere decir que lo hacemos nosotros también, ¿no? Claro, las lógicas somos en las cuales nos responsables. metemos, el miedo, o sea, cuando yo trabajo con mucha gente y con mucha gente que sufre, porque la gente que sufre es la que en todo caso puede decir voy a un psicólogo, necesito un psiquiatra, necesito un espacio para que me escuchen. Y la gente, yo no les puedo decir por las cosas que sufre. Sufre por amor, sufre porque no llega a fin de mes o porque lo que cobra. Nosotros tenemos en este país, y ustedes lo saben porque son periodistas tanto el tiempo, pero la mayoría de las personas, ustedes saben más el porcentaje, cobran 30.000 pesos por mes. Sí, menos incluso. Menos. Ahí, un poco más de 500.000. Un alquiler son 14.000 pesos. Con suerte. La canasta básica. ¿Qué le estás diciendo a alguien hoy? Tenés que ser pobre, ¿no? O sobrevivir con lo que tengas. Eso inclusive a mí ahora me está poniendo mal. Porque ¿cómo le haces creer a un joven, por ejemplo, o a un niño en que en este país se puede? Que hay esperanza, que hay futuro, que vale la pena. Entonces, eso tiene que ver con la dimensión política de la salud mental. Yo venía el otro día hablando, ahora te felicito y los felicito a todos por las cosas que están haciendo, pero por ejemplo, en La Diaria salió un suplemento de los 20 años de La Diaria con una entrevista a jóvenes que crecieron con La Diaria, 20 años. Me llamó mucho la atención y me puso muy triste. Los gurises decían, estamos cansados de militar, 20 años. Yo decía, tengo 50, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cuál es el mensaje entonces? No le puedes decir seguí adelante, ¿cuál es tu futuro? Ganar 30.000 pesos, vivir, que ojalá podamos revisar un montón de cosas. Venirte del país, yo estaba escuchando ahora, venirte de otro país a trabajar en nuestro país,
saliendo de la violencia, porque esto no es una cosa uruguaya nomás. Tú decís lo del repartidor. Lo del repartidor, Claro, sí, te venís de un país Se trajo a la súper familia. hiperviolento y resulta que acá también. Entonces, estamos en un momento, sí, a mí me parece que donde tenemos que poner las barbas en remojo para poder agarrar y decir, che, ¿cómo hacemos para ser felices? Y a mí hay una concepción de salud mental, la salud mental comunitaria, la salud mental colectiva, que tiene que ver en cómo pensamos el bien común para ser felices, para poder estar en equilibrio, como dice la OMS, ¿no? Hay una definición de salud mental que es el equilibrio entre nuestras emociones, nuestras, no sé, lo que trabajamos, lo que hacemos, las condiciones de vida. Ese equilibrio está todo el tiempo con este sistema y con cómo nos relacionamos desequilibrado. Por eso yo te decía, para mí la locura está democratizada en este momento, porque no hay quien no esté sufriendo. Ayer escuchaba un informe acá en TV Ciudad, el 60% de la población no accede a agua potable del mundo, ¿no? Entonces, cuando agarrás y decís, ¿qué nos está pasando? Y yo empezaría por decir que estamos redistribuyendo mal. Y hay gente que parece que se sale de la norma o que nos muestra su sufrimiento y le caemos con todo. Le caemos con cárcel, le caemos con manicomio, le caemos con refugio. O sea, y además el Estado tiene que dar respuesta, ¿no? Y las respuestas son para pobres también. Sí, absolutamente. Entonces es tremendo. Perdonen porque ya sé que se va el tiempo. Tranqui, es interesante escucharle. Vamos a darle la bienvenida a Mauro Casa, que también está acá. ¿Qué dice Mauro? Estoy muy contento de estar acá. Bueno, un gusto Ustedes, recibirte. como siempre, y también de compartir esta conversación con Cecilia. Permito el chivo. El año pasado hicimos un episodio de podcast con Cecilia en Es Podcast verdad. La Cosa y Hermoso. estuvo muy Muy bueno. Y a interesante. ella le gustó mucho. Yo lo digo porque ella me lo dijo antes de salir al aire. Entonces siempre es un placer escucharte. Cuando hablabas de esto de la cultura del encierro, ¿no? Se me venía a la cabeza el letrista No se olvide de Jaime, ¿no? Cuando dice que recuerde la tristeza de los locos de Millán, entre otros tantos, ¿no? Pensar también en los LPM, ¿no? Los centros de larga estadía para adultos mayores, que muchas veces también tienen esa misma lógica de encierro y de privación de derechos de personas que simplemente necesitan un lugar para estar en su vejez, pero que como Estado venimos en esa lógica. Y lo quería asociar con algo que traerlo más para mi palo de politólogo, ¿no? La cuestión de la ciudadanía. En el mundo occidental, al menos, la historia de Occidente es esa historia de ampliación de derechos y ampliación de ciudadanía, ¿no? Desde aquella primigenia democracia ateniense del 300 a.C., donde, bueno, sí, había una cosa llamada ciudadanía, pero que eran para unos poquitos, ¿no? Para los hombres, no estaban las mujeres, no estaban los esclavos, no estaban los extranjeros, era para unos poquitos que podían, pero a partir de allí, sobre todo con las revoluciones burguesas, siglo XVIII, siglo XIX, esa ampliación de derechos que hoy encuentra, al menos en Uruguay, algunas personas que todavía, por distintos motivos, vos los nombrás, los presos, los locos, personas que terminan siempre siendo como ciudadanos de segunda, de tercera línea, ¿no? Esta cosa que siempre vuelve de, bueno, los que no votan, ¿no? Los que no votan y que por eso las voces se escuchan menos. Y quería, más allá de esa reflexión, traer a la cuestión de la estrategia, ¿no? De la estrategia esta de salud mental que presenta el gobierno. Yo me tomé el pequeño trabajo de leer el documento. Y a mí la sensación, al menos que me deja, intentando hacer una crítica muy constructiva, ¿no? Es ese tipo de documentos que pareciera que hace todo el checklist, ¿no? Dice todas las palabras correctas, son las palabras que uno espera leer de un gobierno progresista en general, ¿no? Dice, bueno, la interinstitucionalidad, el enfoque de derecho, el todo de acuerdo con todo, ¿no? Ahora, a la vez una sensación de profundo déjà vu, ¿no? Es decir, yo esto ya lo leí, yo esto ya lo escuché, yo esto lo vengo escuchando hace por lo menos 10 años, de la ley de desmanicomialización, de aquí a allá. Entonces, ¿qué hay de nuevo en esta estrategia? ¿Qué hay de diferente? ¿Y por qué, intentando ser optimistas, pensaríamos o pensarían quienes están en el tema, que esta vez sí, ¿no? Que esta vez sí, este documento, que está bárbaro, se va a convertir en una realidad, en política pública, en medidas concretas que obliguen a instituciones concretas a actuar de manera diferente a como lo hacen, con recursos, con respaldo y con capacidad de reclamo, ¿no? Porque las cosas existen cuando del otro lado existe la obligación del Estado y el deber de uno como usuario o como familiar o lo que sea de poder reclamar esa obligación. Entonces, preguntarte si ustedes que están en el tema lo ven con optimismo esta estrategia, si ven algo de nuevo, algo diferente y qué motivo habría para que esta vez sí esto sea operativo, ¿no? Bueno. Un montón de cosas, ¿viste? Yo soy breve también. No, pero a ver, lo que pasa que es que, a ver, yo te diría que por algunas personas que están conduciendo este plano no podría decir esta vez sí. Pero por otras cosas, como vos decís, a mí, que no tienen por qué saber las personas,
Por ejemplo, este plan vuelve a darle la rectoría a la reforma y a la implementación de la ley y a este plan, obviamente que es el plan del Ministerio de Salud Pública. El anterior periodo lo tuvo para, sobre todo, pensar en esta problemática que estamos hablando de que necesitamos tener viviendas, necesitamos tener trabajo, necesitamos tener acceso a la educación. El ministerio, digamos, presenta un plan donde va a ser el rector y cuando el Ministerio de Salud Pública es el rector, va a primar entonces los sanitaristas y otro enfoque. Creo que se había logrado otra cosa, en eso se retrocede. Por decir claro, el Ministerio de Salud Pública no le puede asegurar una vivienda a nadie. Obvio. Evidentemente. El Ministerio de Salud Pública lo que va a hacer, y ojalá lo haga, es que haya muchos técnicos pudiendo trabajar y cambiar los abordajes. Pero después nos va a pasar, vos ahora que trajiste, el año pasado la tragedia en el Hospital de Clínicas en la emergencia, donde matan a una persona porque no tenía a dónde ir. Esa fue, y se puso violento, o sea, era o internación o calle. Y ni siquiera internación, yo creo que se puso violento hasta cárcel. Y fue cementerio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo a eso, de verdad, le tengo desconfianza si el rector, para la implementación de la ley de salud mental, que tiene que ver con muchas cosas, vuelve a ser el ministerio. Después creo que otra cosa que por este programa también y por, nada, aprovechando que están ustedes, yo creo que el periodo pasado, con pandemia, con una política de recortes, fue la demostración que en tan poquito tiempo se puede destruir algo que costó mucho construir. Por ejemplo, hace mucho que no nos pasaba, ya nos sigue pasando, y espero que este gobierno lo pueda revertir, que falte medicación, que falten horarios para atención, otro tipo de abordajes. Entonces, si eso no se revierte, no va a pasar nada de lo otro. Porque va a seguir el malestar, porque van a seguir los suicidios, porque no vamos a llegar a tiempo, ¿no? Porque la respuesta también para el suicidio, ahora que ustedes ponían ahí, es primera consulta, segunda consulta. No hay abordaje. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con personas que todo el tiempo quieren quitarse la vida y lo único que nos ha funcionado es estar siempre con esas personas. ¿Qué te ofrece hoy el sistema? Y una internación. ¿Por qué? Porque entonces también o una internación porque no te puede ofrecer, porque sale un montón de plata, y ojalá lo puedan hacer porque se podría hacer, decir, bueno, para este problema, mire, ¿sabe qué? Vamos a activar toda su red de amigos, entonces, y lo vamos a acompañar hasta que vaya sintiéndose mejor. ¿Y eso se puede hacer? Se puede hacer. O acompañantes Además, terapéuticos. Lo hacemos, acompañantes terapéuticos, o sea, sale mucho o sale a costa, por ejemplo, en este caso, de familiares, de organizaciones que no tienen tampoco o convenios o reconocimiento para ese tipo de trabajo. Sí, en general son los pobres los que no tienen acceso a eso. O sea, además. hay para pobres y para ricos. Exactamente. El que tiene plata puede ir a... Puede ir a donde privado, quiera. Y bueno, el otro día, miren, un estudiante de facultad me decía, profe, pero con esto que usted está diciendo, yo me siento una privilegiada. Yo tengo mi propio grupo interdisciplinario. Yo me pago la psicóloga, me pago el psiquiatra, me pago el club, yo. Entonces también este es un problema, porque ¿cómo vas a ir a un modelo comunitario si por otro lado tenés un modelo de sistema que apunta a que salves el que pueda? Y tú te pagas tus cosas. Bueno, esto que ese decís, es el mejor ciudadano, está, ¿no? Para este modelo. Voy en la línea de esto que planteaba Antonio y Mauro también, porque te iba a preguntar, y un poco lo lanzaba en la introducción, ¿cuál es el rol de los psicólogos, de los psiquiatras, de la medicación? ¿No? Porque incluso esto está conectado hasta con la formación de esos profesionales, ¿no? De cómo responden a este tipo de situaciones, porque un poco lo que decían los compañeros, no todos tienen acceso además a estos profesionales. No todos, y los que tienen después, bueno... Claro, es que si lo llevamos a dinero, es dinero. Hoy cuando la gente dice no puedo hacer a un psicólogo, y seguramente pues está pensando en estos sueldos de 30.000, en que por lo menos tiene que contar con 6.000 pesos para un psicólogo. Lo que pasa es que acá también entras en otro tema, que es el compromiso y el rol del Estado, de que no se debería ver como un gasto, sino como una inversión. Vos estás invirtiendo en la sociedad y después evitás otro tipo de problemas como los que mencionaba recién Antonio, hasta de convivencia también, ¿no? Total, pero pero a veces es de concepción, entran intereses, entran miedos, entran un montón de cosas que no permiten. Y yo creo que hay algo que a veces es la falta de creatividad, porque la plata a veces cuando uno quiere aparece. Para armar el Hospital del Cerro apareció plata, o sea, ¿no? O hay plata y es una intencionalidad y se hace y se lleva adelante. Yo no sé si el otro día reunida con la senadora Patricia Kramer, que está llevando adelante la bicameral en salud mental, que fue una de las primeras señales que nosotros dijimos, wow, entró pisando fuerte este gobierno, por lo menos para los que estamos en este campo, porque fue uno de los primeros anuncios. Entonces yo le decía el otro día, ¿vos te acordás cuando Vázquez
independientemente de que la gente, disculpen, pero son los actores políticos que tenemos, porque enseguida te encasillan, ¿no? Si sos de pro, contra, lo que fuera. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuando Vázquez asumió y el edificio de presidencia pasó y es hoy es el edificio de traumatología, ¿no? Entonces, a ver, cuando se quiere, cuando se puede, cuando se tiene el rumbo claro, pero cuando hay algo, se hace. Acá hay muchas cosas que no se hacen y yo creo que el dinero tiene que ver, sí, porque, por ejemplo, presentamos, y Facultad de Psicología presentó para tener la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico, que sería uno de los profesionales, no solamente para este tema, para discapacidad, para todos los temas que se les ocurra, la figura del acompañamiento terapéutico es brutal. Y es efectiva y afectiva, entonces, y es un intermediario entre otras profesiones. No se pudo implementar por falta de presupuesto. Déjame agregarte algo ahí, Cecilia, porque incluso a nivel global se sabe que, que queremos pensar en términos completamente económicos y monetaristas. La economía del siglo XXI es la economía de los cuidados y es la economía en la cual, por las tendencias demográficas que tenemos, donde todos vamos a ser, con un poco de suerte, viejos, muy viejos, vamos a necesitar ayuda, acompañamiento. O sea, eso va a acarrear un montón de otras situaciones que nos va a tocar de discapacidad o de necesidad de un otro. Entonces, en el mundo desarrollado, uno conoce ejemplos de países como Francia, Alemania, la figura, las personas que se dedican a esto, el acompañante terapéutico, los cuidadores, son personas que se forman y que es todo hasta un mercado laboral enorme, circula muchísimo dinero allí y es una necesidad que hay en la sociedad que se tiene que cubrir a través del mercado, muchas veces con apoyo del Estado para hacer esa ligazón. Entonces, que en Uruguay ni siquiera exista la formación de esa mano de obra. Cabe recordar lo que pasó en nuestro país cuando se implementó el sistema de cuidados, con la formación de cuidadores, que ha sido una cuestión donde ha habido millones de problemas, ¿no? La formación de cuidadores, en después cómo cuidábamos a esos cuidadores, cómo evitábamos que sufrieran situaciones de maltrato, de mil cosas. Bueno, es como que proponemos sistemas o proponemos políticas donde después escatimamos a la formación de los recursos humanos para ello. Digo, es insólito. No, y tocas un punto, financiero. y tocas un punto clave que yo creo que esto es para este siglo, como vos decís, porque a mí me encanta ubicarnos también, tenemos pasiones parecidas, pero para este siglo y en esta concepción de salud mental, la salud mental tiene que ver con ahorrar. Si yo prevengo, no tengo que después tener a esta gente. O sea, se entiende que termina y es mejor, porque si yo prevengo, nadie quiere estar yendo a hospitales, estando internado, yendo con terapeutas y profesionales. O sea, la verdad que si el que lo quiere es porque de verdad lo precisa. Y al que de verdad lo precisa no accede, entonces está. Pero bueno, lo mejor de todo sería prevenir todo eso. ¿Y cómo se previene? Seguramente con buena educación, con buenas bases comunitarias, con muchas actividades donde uno pueda hasta manejar sus propias emociones. Este hombre no maneja sus emociones. ¿Cómo sale a manejar así? ¿Saben con cuánta gente? Y les puedo asegurar, porque yo he trabajado con muchos varones, además, que manejan, que trabajando la ira baja y uno puede regular. Pero enseguida la ponemos a actuar o en el estadio o con todas las herramientas que también se tienen desde la masculinidad para demostrar que soy más que el otro, ¿no? Y hoy yo escuchaba también, digo, perdonen, porque para mí todo esto es salud mental. No es solamente que yo voy y me voy a atender. Todo esto que nos angustia, que nos preocupa, que nos hace estremecer, que nos da miedo. Ayer, hoy de mañana escuchaba que decían, no, pero esto no pasó porque era migrante. Capaz que sí. O sea, no neguemos, claro, no neguemos que esto es porque la violencia aumenta o no, pero mira si es porque es inmigrante. Más preocupados teníamos que estar. Antonio, vuelvo contigo. No, hay otro tema para abordar, que es el tema de la gente de situación de calle, ¿no? Que es algo que lo vemos todos los días, que se ha planteado y ahora el gobierno presenta un plan donde aparece todo el tema. Aparece un tema específico sobre la salud mental. Pero ¿cómo ves el abordaje de esa problemática desde el plan que presenta el gobierno? ¿Lo crees efectivo? Desde el plan, bueno, lo que pasa es que tenemos el plan, claro, ahí está el plan calle, ¿no? Y ahora que decías el lunes van a presentar el plan cuidado, ¿está bien? Sí, yo el otro día medio me reía porque en un plan tenemos 90 medidas y en el otro 40, entre las 90 y las 40 podríamos cruzar algunas y capaz que tenemos menos y podemos ir adelante. Yo creo que ahora que ustedes decían, en el campo de la salud mental, que podemos dividir en muchas cosas, obviamente que hay un abordaje que es muy complejo, que es el de las adicciones, todas. Otro es
cómo evitar que gente que pierde... Hoy nos está llegando gente que no llegaba hace mucho tiempo. Yo trabajo en el entrecruce locura, pobreza, le llamamos, que es como un plus más, y también se suma adicciones, violencia, etc. Hoy nos está llegando gente que no nos pasaba antes, que está hace una semana sin trabajo y si no puede pagar su pensión. Se está cayendo rápidamente más gente que antes, porque de verdad, o sea, con 30.000 pesos convengamos que una pensión que te pueda salir entre 10.000, una pensión, no estamos hablando de monoambiente, como nos hablaba la otra vez el senador, ¿no? Que hasta sería un poco capaz que más digno que una habitación de una pensión. No llegan con las changas, no llegan con no sé cuánto, bueno, vamos. El sistema de refugios tiene que cambiar el ingreso. Ya no, perdón que le llame sistema de refugio, porque en realidad tendrían que pasar a ser centros diurnos y hay algunos centros nocturnos. Quedan muy poquitos solamente refugios en el sistema y el MIDES sabe que es muy perverso el sistema, ¿no? La persona poco más que tiene que hacer muestras y muestras y muestras para quedarse una noche ahí, salvo que sea el plan ya de contingencia mayor, ¿no? Yo creo que va a costar cambiarlo. El periodo pasado se fundó, no me sale otra palabra, el Departamento de Salud Mental en el MIDES, que llevó adelante y está llevando adelante muchos dispositivos de los cuales queremos mucho. Yo digo porque estamos justo gestionando en convenio, Vilar de Voz, en convenio MIDES, una casa para 10 personas que estaban en su trayectoria de calle hace muchos años y que no las aceptaban, por ejemplo, en refugios, por los incomprendidos de siempre. Y acá, por ejemplo, hace 3 años que están viviendo, en el sentido de que pueden sostener si hay un abordaje y una estrategia para ellos. Y yo creo que en eso se ha avanzado. Lo que pasa que también falta mucho. Pero, por ejemplo, se abrió un programa específico para la inserción sociolaboral o para fomentar todo lo que tiene que ver con hábitos de trabajo. Lo mismo otros centros y otros miradas sobre cuál es el abordaje. Por ejemplo, centros capaz que sean culturales y que esa sea la vía de entrada y no otra, en el sentido de lugares también donde estar, donde no saben la cabeza, si nosotros también, por eso también decimos que la cultura es salud mental. Si uno no puede acceder a un programa, a un libro, a una película, tu mente se va empobreciendo, te vas, bueno, ¿vieron cuando la gente dice parece un bicho, ¿no? Porque no hay otra cosa más que hacer que resolver la chiquitita y la del día a día, y eso nos va empobreciendo. En sobrevivir, digamos, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Respiraste profundo ahí, suspiraste con eso. Sí, sobrevivir. Pero bueno, es un tema instalado eso. Es interesante ese abordaje, ¿no? De cuando hablamos de salud mental, que son un montón de puertas. Son un montón de puertas y todas a la vez. Mauro, vuelvo contigo. Sí, agarrarme de esto último, Cecilia, de que también, para el que no conoce del tema, que existen experiencias que son exitosas. O sea, se pueden hacer cosas. Porque a veces como son problemas graves, como son problemas serios, como siempre cuando hablamos de esto es por un emergente, como el que traía Antonio, por una cosa grave, porque una persona hace algo terrible. Entonces, siempre estamos parados desde ese lugar, ¿no? Y un poco nos lleva, incluso en el discurso público, a una suerte de charla medio circular y como de impotencia, ¿no? Y nos quedamos ahí, bueno, y después pasa el siguiente tema. Pero me parece que es importante traer que personas como vos, profesionales y otros que trabajan en esto, bueno, saben que hay experiencias concretas que funcionan, ¿no? Esto, lo de las casas comunitarias, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, claro, es caro. Y sí, es caro tener a 10 personas viviendo en un lugar, intentando con un acompañamiento, con un psicólogo, una psicóloga, alguien que está todos los días, que trata de acomodar los temas de convivencia. Bueno, sí, sale adelante esta gente, ¿no? Está pudiendo sostener una vida dentro de sus problemas digna y buena. Me imagino que económicamente no debe ser barato sostenerlo. Ahora, es un buen momento. Con el tema calle pasa algo parecido. Cuando hace un par de semanas desde el Ministerio de Desarrollo Social se presentaba un programa en el cual decía, bueno, ir paulatinamente transformando los centros, los refugios en casas donde las personas puedan vivir de manera colectiva, acompañadas, con un sostenimiento, bueno, uno encuentra que ahí hay un camino. Evidentemente es algo que requiere mucha decisión política y mucha inversión, porque tenemos que no ser hipócritas como sociedad. Lo que nos pasa es que para muchos estos son problemas que los vemos, nos horrorizan, pero después estamos dispuestos a que el Estado ponga la que tiene que poner para sacar estos temas adelante, o decimos, bueno, no, pero para las prioridades son otras, pero no me subas el puntito de IVA, ¿no? O sea, son temas que esto sale mucha plata, pero está bueno pensar, bueno, mirá que capaz que sale mucha plata, pero que se pueden hacer cosas, porque si no caemos, porque mirá que hay otras cosas en las cuales también gastamos mucha plata,
cárceles, ¿no? El gran elefante en la habitación, en el cual gastamos cientos de millones de dólares al año y no sirve para absolutamente nada, porque lo único que genera son consecuencias aún peores de las que tenemos. Entonces, bueno, quizá sea un buen momento para poner sobre la palestra las experiencias que sí funcionan, sean pequeñas, sean semillas, sean pilotos, pero decir, bueno, es por estos lados, ¿no? Y pongámosla, la que tengamos, en donde tiene que ir. Sí, y además que está buenísimo porque el otro día, antes de asumir las nuevas autoridades, el Mides, había un señor que iba a asumir y me dice, pero ¿por qué hay tanta diversidad de casas? ¿No? Un comentario, porque hay casas, bueno, hay gente con más dificultades, capaz que tiene que tener técnicos 24 horas, otros pueden ser más una vez a la semana, depende de las... O sea, hay que estudiar, nada más, analizar. Y me decía, ¿por qué tanta abordaje? Bueno, porque son poblaciones diferentes, yo no le voy a meter... No son todos el mismo tipo de... Claro, loco, un lugar, en una casa, por ejemplo, una casa donde personas necesiten que haya una enfermera, ponele, porque hay que administrar medicación, no se puede, no sé qué. No es lo mismo que una casa que no lo tenga, ya ahí tenés un sueldo menos, ¿tá? Pero, por ejemplo, en la experiencia que estamos llevando nosotros, yo a dar números, yo creo que están cada uno, porque el alquiler, o sea, te paga el alquiler, te cubre un montón de cosas, ponele que en el mes, y son 10 personas, por persona que son 45.000 pesos. Claro. O sea que más o menos nos sale igual que cualquier uruguayo, y todavía un poquito más que el uruguayo. Y estamos hablando de una problemática urbana. Nos estamos olvidando Claro. lo que pasa en el interior del país. 18 departamentos, ¿no? Total. Porque es diferente también. Total, que además, ojalá, ya que tenemos la desgracia de que se están abriendo centros en otros departamentos, porque hasta el momento en Uruguay no existían ni siquiera centros nocturnos ni refugios en otros departamentos. Si ahora se abren, ojalá que se abran tomando en cuenta, como decías, las experiencias exitosas y no vayamos al mismo modelo de siempre que replica lo mismo, ¿no? Porque la verdad que lo que la gente quiere es que ir a un lugar y que la atiendan bien. Después uno va construyendo y también, si te tratan bien, yo no les puedo decir... las experiencias después de empoderamiento de mucha gente y de apropiación de los espacios, que yo les puedo decir con mucho orgullo que Vilar de Vos es un proyecto barato, pero porque hay mucha gente que trabaja porque quiere estar bien con los otros. Y es un proyecto precioso que ha hecho mucho, además, ¿no? Muchísimo ha hecho. Claro, pero vos ahora decís, de verdad, ni yo cobro en Vilar de Vos, ¿no? Digo, pero los que cobran, que son 4 en este momento, de un colectivo de 80, los otros de verdad lo hacen o porque empezó, porque le gustó, porque voy a ayudar al otro, porque me encariñé con el otro. Y yo en el fondo creo que también es porque es el espacio para hacer algo social que encontraron, porque todos tenemos que tener bueno, y que tiene repercusión. Sé que estuviste en Italia. ¿Qué te dijeron cuando se enteraron que teníamos todavía manicomios abiertos aquí en Uruguay? No lo podían creer, no lo pueden creer. Y te digo algo más, yo no puedo creer que ellos tengan los manicomios cerrados, ellos no pueden creer que nosotros tengamos los manicomios abiertos. Y hace unos años trajimos una psiquiatra, que es psiquiatra comunitaria, que acá tenemos muy poquitos, yo creo que no llegan ni a 2. O sea, psiquiatra del territorio, trabajando desde otro perfil, no solamente en lo que se ha llevado, que yo siempre digo, es medio una tristeza que vos como profesional seas un expendedor de medicamentos nada más, digo, llevándolo a un extremo donde hoy están atendiendo o no están atendiendo cada 15 minutos. Vino una psiquiatra comunitaria, conoció el Vilar de Vos, salió llorando. Y cuando salió llorando me dice, no, yo de verdad, además por las personas, lloro por mis compañeros porque no puedo creer que otros colegas puedan aceptar las condiciones de trabajo que tienen. Y vos sabés que ese fue un punto, yo creo que determinante, inclusive para que la Sociedad de Psiquiatría haya podido hacer un comunicado acá, haya ido cambiando y vaya cambiando, sus concepciones en torno también a su trabajo. La mayoría de los psiquiatras hoy trabaja en lo privado. Cada uno después verá, y en lo público parece que no hay, ¿no? Entonces, hay cosas ahí que sí, digo porque justo el manicomio es un lugar donde la psiquiatría se desarrolló un montón al principio, ¿no? Capaz que por eso pensamos en los psiquiatras, pero bueno, después enfermeros, etcétera. Pero bueno, sí, desde Italia, desde Argentina, desde Brasil, somos... hay una red ahí, y desde España, que ya tampoco tiene, yo qué sé, hay una red ahí de casi de observatorio, de intercambio para ir siguiendo y acompañando algunos procesos. Y no olvidarse que además en esta región del sur es que tenemos los únicos países en América Latina que tienen ley de salud mental. Y las leyes de salud mental sirven para esto, para seguir comprometiendo, para seguir apostando. Ahora hay que reglamentarlas y hay que darle recursos también a esas leyes, ¿no? Para que funcionen, para que apliquen.
Lamentablemente se me terminó el tiempo, me quedaron un montón de temas para hablar. No hablamos casi nada del proyecto Velar de Vos, que es un proyecto precioso, así que lo podemos hablar otro día también. Y me gustó mucho ese concepto de una vida dedicada a la locura. Sí, es cierto. Gracias por eso. Vaya si es necesario en estos tiempos, además, ¿no? Ojalá tengamos también más personas dedicadas a la locura. ¿La hacemos otro día, Cecilia Baroni? Muy bien, gracias a ti y a ustedes. Un placer. Gracias. Hacemos una pausa y seguimos. Hay más lado B aquí en la pantalla televisiva. Segundo bloque de lado B, sigo con Antonio, con Mauro, nos quedan algunos minutitos. Bueno, siempre se nos va el tiempo volando cuando hablamos de estos temas que son necesarios, que están todos conectados, ¿no? Porque vieron que en estos últimos días hemos hablado del Plan Nacional de Seguridad, del Plan de Calle, de esta estrategia de salud mental, lo mismo de cuidados, que un poco lo que decía Cecilia recién también, están incluso algunas propuestas o medidas que vos las podés encontrar en todos los planes. No, tuvieron que reducir, ¿no? Vos cuando hablas de seguridad hablas de personas que tienen distintos problemas, ¿no? De adicciones, problemas de salud mental que después los encontrás en la calle porque recuperan su libertad, que también te encontrás con problemas de convivencia. Sí, gente que pasa por el sistema carcelario. Ahí está, por eso hay un foco, hay un nudo muy importante y muy claro además. Después hay que ver qué se hace con eso. Sí, yo tenía como pequeña reflexión como a dos niveles, ¿no? A este nivel de lo que vos señalás como de la política pública, de la interinstitucionalidad, que es siempre como un desafío enorme, pero a veces también pensar, bueno, sale esta estrategia ahora, ¿no? Cuando la ley de presupuesto ya fue votada el año pasado, cuando está muy claro por parte del ministro de Economía que nos aproximamos a rendiciones de cuenta base cero, ¿no? Entonces es difícil ser optimista en que vayan a estar los recursos para poder hacer un impacto real en este tema cuando las cosas no quedaron en su momento debidamente presupuestadas. Como eso, pensando en términos bien de la política, ¿no? Y después en términos, a mí, de escuchar a Cecilia, las reflexiones que son más sobre la sociedad y sobre el cómo vivimos, ¿no? Donde, bueno, ¿dónde ponemos la frontera de la locura, ¿no? ¿Quién es el loco? ¿Quién está en el margen? ¿Quién está adentro? ¿Quién está afuera? Y cómo nos llevamos con la búsqueda de sentidos, ¿no? En este momento del mundo donde también la coyuntura hace que muchas veces todo lo que veíamos sólido hasta hace un tiempo atrás ya no lo sea, ¿no? Sí. La cuestión de lo que estaba sólido se desvanece en el totalmente, aire. ¿no? Y lo que era bueno, estudiar, hacer una carrera, arreglos familiares, todas cuestiones que hoy están completamente en entredicho, ¿no? Que no sabemos ni si van a existir las profesiones, los oficios a los que nos dedicamos hoy. Entonces, qué difícil, ¿no? También para quien tiene ya una sensibilidad especial, particular, poder hallarse, ¿no? Sí, poder manejar todas esas variables, ¿no? Porque vos decís, lo que ella decía, la cantidad de gente que gana 25.000, 30.000 pesos y que, bueno, y que una cosa básica sale 45.000. Sí. Ahí está la clave. Tenés más de 500.000 personas. Y tenés más de 500.000 personas. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Y cuando vos decías de todo el tema de la gente en situación de calle, que está con problemas de salud mental, pero también está la salud mental de quien todos los días se cruza con esa gente y no puede dejar de mirar y decir, pero ¿qué hago con esto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué estamos así? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque vos te preguntás eso. Y bueno, ¿viste? A veces también, eso también es tu problema de salud mental, por más que después vas a tu casa, desayunás, te acostás, tenés una cama y el otro está durmiendo en la calle. Pero la verdad es que cuando salís a la calle te encontrás con una situación que va creciendo día a día y que es complicada, realmente, muy complicada. Antonio, Mauro, la seguimos otro día, ¿les parece? Gracias a los dos como siempre, ¿eh? Y a ustedes los espero mañana a las 20. Que pasen bien, chau.